Ciertamente, tanto hombres como mujeres y niños y adolescentes se ven afectados. No es menos cierto que cuando nosotros revisamos los números y hacemos el análisis de esas estadísticas, la conclusión final es que la crisis comenzó en el Edén con Adán y continúa con nosotros hoy en día. De manera que en el tiempo que yo tengo, en el día de hoy y en el día de mañana, mi propósito es primero ponerlo al tanto, hacerlos conscientes de esa crisis y en segundo lugar ver dónde inició esa crisis y cómo ha continuado esa disfuncionalidad en nosotros los hombres. De tal forma que es mi intención, más que traer un mensaje como un sermón y dejarlo caer sobre ustedes, es provocar sus mentes a la reflexión personal, donde cada uno de nosotros tenga que pensar cómo esto se aplica a mi vida y en ningún otro hombre, que es como debemos hacer la reflexión cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. O sea, aquí hay alguna de las estadísticas que la voy a cortar. Escucha lo que dice este estudio acerca del género masculino. El género es el mejor predictor del comportamiento criminal. Los hombres cometen más crímenes y las mujeres cometen menos. Esta distinción se mantiene a través de la historia, en todas las sociedades, en todos los grupos y para casi cada categoría de crímenes. En otras palabras, no ha habido un momento de la historia donde eso no haya sido así. En todas las sociedades, no importa si es en China, en Japón, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, en todos los grupos, clase alta, clase media, clase baja, que ni siquiera debiéramos usar esa terminología, pero aquello de mayores ingresos, ingresos medios, ingresos menores, y en todos los crímenes. En otras palabras, si vemos las violaciones sexuales, casi todas son cometidas por hombres. Si vemos las violaciones de la ley, casi todas son cometidas por hombres. Si analizamos el número de individuos presos en las cárceles, la gran mayoría son hombres. Si nosotros vemos el número de hijos que abandona la escuela secundaria y no continúa estudiando, la gran mayoría de esos jóvenes vienen de hogares donde el papá no está presente. Si nosotros analizamos el número de hijos adolescentes que caen en droga, la mayoría de ellos viene de hogares donde el papá no estaba presente. Si nosotros revisamos el número de suicidios, el 63% de los adolescentes que se suicidan vienen de hogares donde el papá no estaba. Si nos vamos a las instituciones del Estado, más en Estados Unidos, estas estadísticas son norteamericanas, pero aplican a todas las sociedades. En Estados Unidos, donde hay instituciones del Estado, donde hijos, adolescentes que no tienen padre pudieran quedarse, el 70% de esos jóvenes en instituciones del Estado vienen de hogares en las mismas condiciones. Si nosotros tomamos las niñas embarazadas y las adolescentes embarazadas y hacemos su estudio, el 70% viene de hogares donde el papá no estaba. Si nosotros, creo que ya mencioné el abuso de drogas en adolescentes, 75% viene de hogares similares. Si nosotros revisamos los niños con comportamiento, dificultad del comportamiento, problemas de obediencia, problemas de sujeción, sometimiento a la autoridad, el 85% viene de hogares donde los padres, el papá no estaba. Y si nosotros vemos aquellos que han dejado el hogar, se fueron un día de la casa, abandonaron el hogar, el 90% viene de un hogar donde el papá no estaba. Hace unos años atrás, pocos años, hubo una crisis económica que todavía no ha terminado en Estados Unidos y Canadá. En Canadá, la crisis se volvió eminentemente masculina en este sentido. El 80% de las personas canceladas de sus trabajos porque la empresa estaba reduciendo personal y tamaño fueron hombres. Cuando le preguntaron a los dueños de cuál era la razón fue que las mujeres eran más honestas, trabajaban mejor, cumplían mejor sus tareas y eran mucho más eficientes.
Estados Unidos hizo un estudio en los 50 estados que componen la nación, en los años finales de los años 1990, y se entrevistaron hombres y mujeres. Los hombres concluyeron que las mujeres son más honestas, trabajan mejor, hacen mejor el trabajo y son más eficientes. El problema no solamente radica en las estadísticas, el problema radica en que es al hombre a quien Dios le ha dado el llamado de liderar su casa, su iglesia, su nación. Escucha un comentario más. Los niños de hogares sin padres, sin papás, tienen menos habilidad de retardar la gratificación sexual y tienen un pobre control de sus impulsos y de la cólera, de la ira. Estos niños también tienen un sentido más débil de la conciencia de lo que es bueno y es malo. Otra nota, los niños que viven separados de sus padres son 430% más propensos a fumar cigarrillo en su adolescencia que los niños que han crecido con sus padres en la casa. Esas son pinceladas de la crisis. Pero cuando nosotros revisamos en consejería los matrimonios, usualmente las esposas quieren a alguien que les ayude, quieren ir a consejería, quieren ir donde el pastor. Es el hombre que no quiere arreglar lo que está mal. Nadie está bien en ese sentido. Todos tenemos disfuncionalidades del pecado. Pero alguien tiene que tener el deseo de querer arreglar lo que no anda bien. Y usualmente ese deseo lo tienen las mujeres y no nosotros. Y yo creo que si tuviéramos una conferencia más sobre hombres, donde yo viniera y pudiera compartir con ustedes un mensaje emocional, emotivo, que levante los ánimos, como muchas veces ocurre, en vez de nosotros poder reflexionar primero acerca de cuál es mi condición y lo que yo necesito sanar en mi interior para que posteriormente, cuando yo escuche un mensaje emotivo que levante mis emociones, yo tenga lo que se requiere en mi interior para poder responder con verdad y de una forma que glorifique a Dios a la verdad o al mensaje que se me ha entregado. Dios nos hizo con emociones. Dios quiere que mis emociones formen parte de lo que le alaba y le adora. Pero tienen que ser emociones informadas por la palabra de Dios y emociones sanadas por la misma palabra de Dios. Con eso como introducción, yo voy a pausar, vamos a orar. Yo quiero que usted, mientras oremos, le pueda ir pidiendo a Dios que lo que compartamos en esta noche encuentre lugar en su mente, en su corazón, en su matrimonio si está casado, en su familia, y que este fin de semana sea un fin de semana que transforme su vida. Nosotros estamos teniendo las primeras conversaciones para ver si el Por Su Causa 2015 lo hacemos para hombres solamente. Porque si nosotros no arreglamos ese sector de la población dentro de las iglesias, las cosas no van a cambiar. Dios llamó al hombre a liderar, pero tenemos que ser hombres piadosos conforme a la imagen de Cristo. Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche y te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas durante todo un fin de semana de reflexionar acerca de nosotros mismos. Lo hacemos en tu presencia. Queremos que tú seas nuestro guía. Queremos que tú seas el agente que nos da convicción, el agente de transformación, que tu palabra sea el espejo, que tu imagen sea el modelo, que ninguno de nosotros, incluyendo quien habla, Dios, pueda salir de este lugar hoy, mañana, el sábado, el domingo, sin haber sido transformado de alguna manera a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Vamos a hablar del inicio de la crisis. Yo voy a leer algunos pasajes que son comunes a su memoria, pero que yo quiero que usted lo visite de nuevo bajo otra luz. Mucho de lo que yo voy a escuchar depende de la razón, la motivación por la que yo vine. Y de hecho había un misionero que antes de hablar frecuentemente hacía una o dos preguntas, y una de ellas era, ¿por qué usted está aquí?
¿Qué lo trajo? Y la otra pregunta era, ¿qué usted quiere que Dios le diga? Y muchas veces lo que yo oigo depende de las respuestas a esas dos preguntas. Escucha Génesis 1, 26 y 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios llamó al hombre a ejercer dominio sobre la naturaleza, no las personas. Y lamentablemente nuestra condición caída, nosotros, los seres humanos, pero sobre todo los hombres, hemos aprendido a ejercer dominio sobre las personas y no el reino de la naturaleza a lo que Dios estaba refiriendo. Escucha, para ir conectando ideas, pensamiento y los dos testamentos al mismo tiempo, escucha lo que Cristo dijo con relación a esto. Mateo 20, 25 al 27. Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. No ha de ser como los gobernantes de la tierra, el modelo para los hombres de mi reino. Ellos se enseñorean sobre los demás, ustedes están supuestos a ser siervos. Si eso es cierto de un hombre hacia otro hombre, imagínate cuán cierto eso sería de un esposo a una esposa y de un padre a unos hijos. Yo tengo un llamado a ser siervo por parte de Dios, pero en mi condición caída yo he tomado las palabras del Génesis 1, donde Dios me mandó a ejercer dominio sobre los peces del mar y sobre los reptiles y sobre toda cosa que se mueve sobre la tierra. Yo he tomado eso y he convertido ese dominio sobre las personas y comienzo en mi hogar y termino muchas veces en nuestras iglesias. Mi llamado no es eso. Eso es para que podamos ir haciendo algunas observaciones, para que podamos ver entonces en un momento nuestro interior cómo está. Génesis 2, 7 y 8. Yo estoy volviendo a la creación para que veamos dónde comenzamos y dónde comienza la crisis. Como estoy en Génesis 2, todavía la caída no ha ocurrido y por tanto no hay ninguna disfuncionalidad aún identificable. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Esto es Génesis 2, 7 y 8. Eva no está en el panorama todavía. Dios formó al hombre, tomó polvo, le dio forma, sopló su aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente, hizo un huerto, colocó al hombre allí y él le va a dar a ese hombre instrucciones de lo que él va a hacer con ese huerto antes de que su esposa aparezca en el panorama. Y eso es importante que lo podamos ver a la hora de entender mi liderazgo, qué es lo que se supone que yo sea y que yo haga conforme a el momento de la creación. Todavía estamos en Génesis 2 y ahora yo voy a estar leyendo los versículos 15 al 18. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré, tiempo futuro. Eva no está en el panorama. Y ya el hombre tiene instrucciones. Él tiene instrucciones de cuidar el huerto. Él tiene instrucciones de cultivar el huerto. Él tiene instrucciones de no tocar o no comer, mejor dicho, del árbol del bien y del mal.
Y entonces Dios dijo, el hombre está solo, le haré ayuda idónea. De tal manera que cuando Eva es formada, quien tiene las instrucciones es el hombre. Quien tiene la prohibición es el hombre. Quien tiene que encargar de pasar esa información a su esposa es el hombre. Quien tiene que trabajar el huerto es el hombre. Quien tiene que proveer del huerto para la nueva esposa que le van a entregar es el hombre. Le haré ayuda idónea. ¿Para qué? Para lo que te he encargado. He encargado que cultives el huerto, que lo cuides, que guarde la moralidad de mi reino. Y eso tiene implicaciones monumentales a la hora de yo cultivar el huerto de mi familia. Porque yo tengo que hacer eso mismo. Y luego Dios hizo a Eva. Escucha. Génesis 2, 21 y 23, versículos más adelante. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi sangre y de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Eso ocurrió posteriormente. Y con la caída de Adán, Dios no invierte el orden del liderazgo que él creó en el jardín del Edén, porque cuando su hijo viene y se escribe el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios afirma otra vez lo que él había dicho en el libro del Génesis. Lo voy a leer de 1 Corintios 11, 8 y 9. Me excusan por el número de, no sé si pedir excusa porque no estoy ofendiendo a nadie con esto, estoy exaltando la palabra de hecho, pero tenemos un número de versículos que ver inicialmente para llegar donde yo quiero llegar. Porque el hombre no procede de la mujer, 1 Corintios 11, 8, 9, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es afirmando otra vez, no la superioridad del hombre sobre la mujer. En ningún momento la palabra de Dios nos habla de ser superiores, pero lo que sí está afirmando es el liderazgo del hombre sobre la mujer y luego nos califica qué tipo de liderazgo ese debe ser. Pero nos está dejando ver claramente que la caída de Adán no trastocó los roles, ni el orden, ni las responsabilidades. En ningún momento. Porque el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Ella es una ayuda idónea, y donde hay una ayuda idónea, ella viene a ayudar a alguien que se supone él está liderando. Y eso es una forma como nosotros tenemos que ver la continuidad del patrón a nivel de la creación. Entonces Dios responsabiliza al hombre en primer lugar de liderar y proveer. ¿Cómo yo sé eso? Porque lo puso en el huerto, le ordenó que lo cuidara, que lo cultivara antes de que Eva estaba. Número 2, yo sé también que él le toca un papel de líder, porque a quien Dios le da la instrucción de que del huerto no del árbol del bien y del mal que estaba en el medio del huerto no coman, es al hombre. Y yo lo sé también porque el texto de Génesis 3, donde se produce la caída, me dice que la serpiente se acerca a Eva, Eva come, Eva le da a Adán y Dios se aparece. Y cuando Dios se aparece, Dios no llama a Eva, Dios llama a Adán. Y la razón por la que Dios llama a Adán es porque quien tenía las instrucciones era Adán. Quien conocía de manera directa las instrucciones era Adán. Tenía que cuidar el huerto físicamente y moralmente. Y él falló. Escucha Génesis 3, 6 y 9. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y ella dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ella dio a su marido que estaba con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y a la mujer, no, al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Tuviste que Adán estaba con Eva, cuando esta serpiente está conversando con su mujer. ¿Qué hizo Adán? Cayó. No hay ningún registro de que Adán tratara de echar la serpiente de la presencia de su esposa. No hay ningún registro de Adán tratando de evitar que su esposa comiera. No hay ningún registro de que Adán resistiera la tentación que su esposa le brindó. Adán cayó, se silenció. Y cuando Adán cayó, se silenció, Adán cayó. Cuando Adán cayó, Adán cayó. Y a quien Dios le hace rendir cuentas es a Adán. Adán tenía la responsabilidad de transmitir a su esposa lo que era prohibido y permitido. Paréntesis. ¿Quién hace eso con los hijos en la mayoría de los hogares? La mujer. Raramente el hombre se sienta a formar moralmente a sus hijos. Raramente el hombre sale a caminar con sus hijos y a formarlo moralmente. Él a veces va a un juego de pelota que tiene su hijo, él lo lleva al juego de pelota, muchas veces lo deja y luego regresa, pero él no habla con su hijo. Él no habla de cómo ir formando la mente de su hijo. Él no habla con su esposa. De hecho, la gran lucha es las esposas tratando de que sus esposos sean más espirituales. Las estadísticas en Estados Unidos hablan de que el 70% de la literatura, 80% de la literatura cristiana la compran mujeres. O sea que los libreros quebrarían si fuera por nosotros. Y el 70% de la literatura que los hombres compran la leen las mujeres. Compramos los libros y no los leemos y nuestras esposas leen los libros que nos toca leer a nosotros. Yo estuve en consejería en una ocasión con alguien que oye pastor, y yo le recomendé al final de la consejería que leyera un libro, que comprara un libro y lo leyera. Próxima consejería él vino y le dije, fulano, ¿leíste el libro? Y él se volteó en un segundo para su esposa y le dijo, no, porque ella no me lo ha comprado. Y yo me eché hacia adelante y dije, fulano, si yo me acuerdo, yo te miré a los ojos y te dije, tú debes comprar este libro y leerlo. Yo no creo que fue a tu esposa que yo le dije eso. O sea, él creía que estaba exonerado de no haber leído el libro porque su esposa no se lo compró. ¿Quién está liderando? Algunos de ustedes saben que yo soy médico. En el cuarto de examinación, yo le digo a los esposos muchas veces, ¿y qué medicina tú estás tomando? Yo no sé por qué ella que me la da. Tú no sabes el nombre. No, una rojita por la mañana y una azulita por la noche. Fulana, ¿cómo es que se llama lo que yo estoy tomando? Hello. Yo le he preguntado a esposas en ocasión, ¿y qué pasaría si él no te da la medicina? Ah, no, doctor, él no se la toma. O sea, él no está tomando responsabilidad ni siquiera por su salud. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Cuando la esposa se enferma, de lo que sea, la esposa me llama. Cuando el hombre se enferma, la esposa me llama. ¿Cuándo va a llamar el hombre? Mire señora, su esposo tiene fiebre. Que si tú tienes fiebre, le duele la cabeza. Que si te duele la cabeza, después de la segunda pregunta, yo tengo que decirle, señora, yo preferiría hablar con el paciente. Usted me lo puede poner en el teléfono. Pero él no viene al teléfono. ¿Te das cuenta dónde estamos? Todo eso forma parte o revelación de nuestra disfuncionalidad. Cuando el hombre se separa de Dios, él perdió el sentido de liderazgo que le tocaba, él perdió su visión como líder, él perdió su propósito como representante de Dios
y él perdió su identificación como jardinero. O sea, él no se ve en la casa como un jardinero de su hogar, que va a cultivar su hogar, que va a cultivar a sus hijos, que va a cultivar a su esposa. Frecuentemente cuando yo hago bodas hoy, le digo al novio, ya casi esposo, mira fulano, el Señor hoy te entrega una flor, si ella se marchita, es tu culpa. Eso no dice que ella no tiene un rol que jugar en el cultivar una relación con Dios. Lo que sí dice que la responsabilidad de echarle agua a esa flor, de cultivar esa flor, de podar esa flor, está predominantemente sobre él. Él es el líder. Desde la creación, es su designación, él fue hecho para eso. Y lo que ocurre muchas veces es que el hombre no llena el rol, se produce un vacío, la mujer lo llena, y 10 años después la mujer viene y se sienta en el cuarto de consejería y dice, pastor, estoy cansada. ¿De qué está cansada, mi hija? De ser el hombre de la casa. ¿Sabe por qué? Porque en un principio a ella le gustó un poco el poder liderar el hogar, el poder, el que las cosas se hicieran conforme a su voluntad al principio. Pero como ella no fue hecha para eso, años después ella está cansada. Pero yo nunca he tenido un hombre en mi oficina que se haya sentado y me haya dicho, pastor, estoy cansado de ser el hombre de la casa. Y yo no lo voy a ver eso, porque a él lo hicieron para eso. Y cuando él ejerce su rol de hombre en la casa, bajo Dios, él se siente empoderado y energizado. 20 años después, él tiene más energía que cuando comenzó. Para eso lo hicieron. Pero yo tengo que entender dónde radica mi disfuncionalidad. Yo tengo que entender cuáles son los síntomas. Es como una enfermedad. Tú vas al médico y le dices, tengo fiebre, me duele la cabeza, estoy tosiendo, tengo expectoración, tengo flema. Y el médico hace algunos estudios y dice, usted tiene neumonía. Después de todo eso, le dice, bueno, tómese esta medicina. De esa misma forma, estamos enfermos en la creación, disfuncionales. Yo tengo que conocer los síntomas, la enfermedad, para luego saber cuál es la medicina que me voy a tomar. Y muchas veces yo comienzo a tomarme una medicina, pero esa no es la enfermedad que yo tengo. Entonces la medicina no funciona. Efesios 5:23, Nuevo Testamento, no tienen que ir ahí porque solamente lo iba a citar así. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Lo menciono simplemente para decir que en el Nuevo Testamento Dios afirma lo que Él dijo en Génesis 1 y 2. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Lamentablemente en el jardín del Edén el hombre quedó en silencio. Y ese silencio del hombre se tradujo en un cambio de roles, que vamos a ver un poquito más adelante. Y en ese cambio de roles la mujer asumió el liderazgo y eso ha causado caos en la sociedad. En el día de hoy he leído los artículos, he leído acerca de las familias, donde por elección la mujer está trabajando en la sociedad y el hombre en la casa cuidando a los hijos. Por elección, ellos han decidido eso. Pero eso jamás podrá funcionar sin generar graves problemas en el núcleo familiar y por tanto en la sociedad, porque la sociedad es simplemente un conjunto de familias, de matrimonios que salen a vivir ahí. Entonces, en esencia, antes de nosotros comenzar a hacer nuestro diagnóstico interno, en esencia, en el momento de la creación, Dios nos otorga 3 funciones, la de líder, la de protector y la de mentor. Líder, protector y la de mentor. Entonces, como líder, ¿qué se supone que un líder hace? Provee visión y provee estabilidad. Dice para dónde vamos. Hace una semana mi esposa y yo tuvimos en mi casa 17 mujeres solteras, entre 20 a 35 años. Y a ese grupo yo le dije, mira, yo tengo preguntas para ustedes. Porque en nuestra iglesia yo veo jóvenes de 20 y 35 años
Ustedes son muchachas buenas mozas, atractivas, pero yo no veo a estos hombres interesados en ustedes o ustedes interesados en ellos. Y yo, no es que yo estoy tratando de crear matrimonios, es que yo simplemente quiero entender qué es lo que está pasando. Yo me voy a reunir ahora con jóvenes solteros de la iglesia, nos vamos a reunir en mi casa otra vez, porque yo quiero que ellos conozcan lo que ellas están diciendo. Estas son sus respuestas. No quieren trabajar, son muy inmaduros, no toman decisiones y no hablan acerca de su futuro. Yo no sé si llorar o reír, pero yo creo que es llorar es lo que necesitamos hacer. Pero ellos necesitan conocer eso, porque son sus compañeras que están diciendo eso. Pero ¿sabes qué? Si reúno esposas, posiblemente yo tenga respuestas parecidas. Quizá el porciento varíe, pero posiblemente tenga respuestas parecidas. Entonces eso tiene que cambiar si nuestras iglesias van a cambiar. Ciertamente, muchas veces en el hogar y aún en nuestras iglesias, la mujer ha tenido un rol protagónico en el liderazgo, aún sobre el hombre, pero es porque ha habido un vacío. Cada vez que se produce un vacío, hay alguien que lo viene a llenar. Esa es la realidad. Cuando ese líder no hace su propósito, entonces se forma un caos. No se sabe para dónde van. No se sabe en qué dirección vamos a ir. Y lo que forma ese caos es la pasividad. Escúchalo, una de las respuestas de estas muchachas jóvenes. Si estamos juntos y vamos a ir a comer y decimos para dónde vamos, siempre nosotras tenemos que decidir, porque ellos no saben para dónde quieren ir. Lo que ellas están diciendo no es simplemente eso. Ellas están reflejando un diseño. A ella le gustaría ser lideradas. A ella le gustaría ser cuidadas. A ella le gustaría recibir dirección porque la dirección las hace sentir protegidas. Entonces ese vacío ha producido un movimiento feminista en las iglesias. Entonces como líder, como protector ahora, él protege la integridad y bienestar. Estas muchachas me dijeron, a nosotros nos gustaría, son muchachos todos jóvenes, profesionales, graduados, la mayoría de ellos con carro, nos gustaría, y ellas también, nos gustaría que si salimos de alguna actividad de la iglesia y después fuimos a comer pizza o algo, que algunos de ellos pudieran decir, mira, te vamos a escoltar hasta que tú llegas a la casa y entres. Y después nosotros seguimos para nuestros hogares. Nunca se produce eso. Ese es su rol de protector. Pero yo tengo parejas que me han dicho, pastor, a las 11, 12 de la noche, si hay que ir a buscar uno de nuestros hijos, yo soy la que tengo que salir y mi esposo se queda viendo televisión. A las 11 de la noche, en las condiciones incluso de la sociedad hoy en día, tú permites que tu esposa se monte en un carro sola y tú te quedas viendo televisión o durmiendo. Algunos de esos matrimonios son cristianos. Eso tiene que cambiar radicalmente. Porque si hay algo que yo sé, es que eso ofende a Dios porque viola su diseño. Entonces, en vez de ser un hombre protector, ese hombre en su disfuncionalidad se ha vuelto agresivo, agresor, y la mayoría de las violencias son causadas por hombres. Ciertamente las mujeres han comenzado a hacer algo de eso también, pero la mayoría son causadas por hombres. Y en muchos hogares las esposas tienen que proteger a los hijos de sus esposos, de sus padres, propios padres, ya sea de su abuso verbal o de su abuso físico. Y como mentor, él tiene que proveer educación espiritual, tiene que modelar. Nosotros los hombres no podemos seguir siendo termómetros. El termómetro usted lo coloca en la pared y aquí la temperatura está en 40 grados y el termómetro le dice 40 grados. El termostato, que es lo que el hombre necesita hacer, dice la temperatura está en 40 grados, pero yo tengo que bajarla a 20, por así decirlo, y el compresor del aire acondicionado prende
hasta que la temperatura baje a 20 grados. El termostato regula la temperatura del ambiente. Yo llego al hogar y encuentro el hogar caliente, caldeado por la desobediencia de los hijos. Mi esposa, que tiene todo un día lidiando con los hijos, está con los moños así parados. Y así mismo el esposo reacciona, porque aquí no se puede venir, porque uno llega a encontrar tranquilidad y mira con lo que se encuentra, ¡bum! Ya le explota un termómetro. Cuando él tiene que entrar, medir la temperatura y decir, un termostato, perdón, hay que bajarle la temperatura. Fulana, ¿qué pasó? Lo siento mucho, que ese haya sido tu tipo de día. Déjame sentar con los hijos. Vete a descansar. Me voy a sentar con los hijos. Voy a hablar con ellos. Eso es lo que él necesita hacer. Escucha lo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí yo tengo varias instrucciones o enseñanzas. Número 1, yo tengo que convivir con ellas de manera comprensiva. Yo tengo que entender a mi esposa. Número 2, yo tengo que hacer eso entendiendo que es un vaso más frágil. Dios me lo está diciendo, mi esposa es más frágil. Y número 3, yo tengo que darle honor, porque ella es coheredera de la gracia. Número 4, cuando yo no hago eso que yo estoy diciendo, mis oraciones no son oídas. Al final dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La ineficacia de mis oraciones muchas veces tiene que ver con la manera como yo estoy tratando o viviendo con mi esposa. Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 2, ustedes vienen a mi altar, lo estoy parafraseando, pero literalmente esto es lo que dice, ustedes vienen a mi altar y me lloran, y me llenan el altar de lágrimas, y tú me dices, ya tú no oyes nuestras oraciones. Me preguntáis por qué. ¿Tú quieres saber por qué? Porque has sido desleal contra la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. ¿Tú viste lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, yo odio esto que ustedes hacen, que vienen al altar, me lo llenan de lágrimas, se ponen a orar y luego se quejan de que yo no los oigo. ¿Tú quieres saber la razón? Es que has sido desleal contra la mujer de tu juventud, que es la mujer de tu pacto. Esa es la razón, ninguna otra. Dios ve el matrimonio de una manera muy seria. Espera mi lealtad. Y dice, no te voy a escuchar si tú no ejerces el rol que yo te asigné. ¿Dónde el hombre perdió su brújula? Cuando se alejó de Dios. Y si este es Dios, y el hombre perdió su brújula cuando se alejó de Dios, él no va a arreglar ni su vida ni su matrimonio aquí, lejos de Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque vaya a un estudio bíblico, aunque vaya a una conferencia para hombres, él no lo va a arreglar. Porque la única forma de yo arreglar lo que se dañó en mí es si yo regreso al lugar donde yo lo tenía, que es cerca de Dios. Si yo no vivo cerca de Dios, en intimidad con Dios, cerca de su palabra, todo esto dura un día o una semana, pero no perdura. Y ese es el problema. Que nos vamos de un servicio dominical muy lleno de energía, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, muy hinchados. Y el lunes se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque nada lejos de Dios produce el efecto que solamente intimidad con Dios puede producir. Porque fue ahí que yo lo perdí. Fue en la cercanía de Dios o en la lejanía de Dios que yo perdí lo que yo tenía. Y solamente regresando a Dios yo puedo hacerlo.
Ok, habiendo dicho todo eso, déjame ver dónde estamos en términos de tiempo. Habiendo dicho todo eso, ustedes escucharon cuando yo leí el texto bíblico que Adán y Eva experimentaron 4 nuevas experiencias, valga la redundancia. Número 1, ellos se cubrieron, hicieron delantares de la higuera. ¿Por qué estaban tratando de cubrir? Experimentaron vergüenza. Ok, ve anotando porque esa vergüenza está con nosotros hoy en día todavía. Número 2, el hombre se escondió detrás de los árboles, se aisló. Ese aislamiento continúa con nosotros en el día de hoy. Número 3, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Primera experiencia de temor. Voy a devolver. Primera experiencia de vergüenza, Génesis 3:7. Primera experiencia de esconderse o de aislamiento, Génesis 3:8. Primera experiencia de temor, Génesis 3:10. Y primera experiencia de justificación, la mujer que tú me diste. En otras palabras, el problema a Dios no fue que yo comí. Ah, no. No, claro que no. La mujer que tú me diste. En otras palabras, si tú no me la das o me hubiesen dado otra, yo no estuviera en esta situación en la que estoy. Esa justificación continúa hasta el día de hoy. Y yo no sé si en esta primera sesión me va a dar el tiempo para cubrir, pero lo vamos a hacer, si no en esta primera, en la próxima continuamos, esas 4 cosas. La vergüenza del hombre, el aislamiento del hombre, el temor del hombre y la justificación del hombre. Esas 4 cosas comenzaron en el jardín del Edén. Entonces la vergüenza, ¿de qué es? De aquello que aparentamos ser. El hombre no llama al médico y le cuenta sus síntomas porque él tiene vergüenza de hablar muchas veces con el médico. ¿Y cuál es la vergüenza que él tiene? Si no entiendo, si no le explico bien, si no escucho bien, si no recibo bien las instrucciones, él tiene vergüenza. Número 2, el aislamiento lo hacemos porque cada vez que nos sentimos inseguros y vivimos inseguros, nos aislamos de diferentes maneras que yo voy a estar explicando. El temor es un temor que no lo admitimos. No lo admitimos. Nuestras inseguridades no nos permiten admitir que tenemos temores. Un estudio hecho en Estados Unidos reveló que el 95% de las personas son inseguras y el otro 5% que dijo que no, eran tan inseguros que no se atrevían a admitirlo. Esa es la realidad. Si tú hablas con la mayoría de los hombres, dice, tú estás lleno de temores, te van a decir, temores, yo, no, imposible. Y no nos damos cuenta que toda la patomachería latina es simplemente el reflejo de nuestros temores. ¿Tú no has visto los perros cuando ladran? Cuando tienen temor. ¿Tú has visto los perros cuando no ladran ni muerden? Cuando están con sus amos, en quienes ellos confían y no tienen temor. Cuando entra el ladrón, cuando entra la persona extraña, ellos temen de ellos porque no tienen confianza y lo muerden y le ladran. Eso es la masculinidad torcida del hombre, atemorizado. Y nuestra justificación, nosotros vivimos culpando a otros. Los estudios han revelado que cuando las mujeres hacen algo errado, ellas se sienten culpables. Cuando el hombre hace algo errado, él culpa a otro. Y después que él culpa a otro, ya él se siente bien, porque él piensa que ha desplazado su problema. Todo eso lo que causó fue una distorsión e imbalance tal en la relación hombre-mujer de la cual nosotros no nos hemos recuperado. Déjame leerte en Génesis 3:16 lo que dice, para luego entonces explicarte en el hebreo lo que una palabra que está ahí significa. Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, eso lo conocemos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Lo que Dios está pronunciando aquí no es una bendición,
Él está anunciando cómo iba a ser la relación hombre-mujer de aquí en adelante como parte del pecado. Esto es justicia. Escucha cómo va a ser. Tu deseo, que esa es la palabra clave, será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La palabra deseo ahí en el lenguaje hebreo, en el lenguaje original, es la palabra shuka. Solamente aparece una vez más en todo el Antiguo Testamento. Y es cuando Dios se refiere a Caín y le dice que el pecado se iba a enseñorear, shuka, sobre él. Cuando el hombre le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, no le está diciendo que tu deseo sexual será para tu marido, porque los hombres somos mucho más sexuales que ellas, y aquí todo el que tiene una esposa sabe que es así. ¿Sí o no? Sea honesto. ¿Ok? Ese no es el deseo. Es esta otra palabra. Dicho de otra forma, tú tendrás el deseo por su liderazgo. Pero oye la segunda parte, que lo hace encajar. Pero él se va a enseñorear sobre ti. Tú vas a querer dominarlo, pero en su fuerza bruta, él es quien se va a enseñorear sobre ti. Nosotros tenemos, de Génesis 3:16, una lucha de sexos hasta el día de hoy. Ahí donde estamos. Hay una inversión y un imbalance en la relación. Hay una pérdida. Entonces el hombre, Dios le ha dado un liderazgo, pero en su forma caída abusa del poder que él tiene. Y cuando tú tienes poder, frecuentemente el poder lleva al abuso del poder y el abuso del poder lleva a la pérdida del poder. Eso es exactamente lo que ha pasado con el movimiento feminista. El hombre ejerció el poder, abusó del poder, se enseñoreó sobre la mujer y la mujer se rebeló, creó un movimiento feminista y eso llevó a la pérdida del poder. Eso es lo que le ha pasado a todos los dictadores del mundo. No importa si su nombre es Trujillo, a Saddam Hussein, a Stalin, todos ellos. El poder lleva al abuso del poder, el abuso del poder lleva a la pérdida del poder. Es donde estamos como sociedad. Nosotros hemos entendido la sumisión que Dios le pide a la mujer como algo forzado. Ninguna sumisión forzada es sumisión. De manera que si su esposa se somete a usted por su forma de enseñorearse sobre ella, ella no es una mujer sumisa. Yo me someto a un dictador. La gente que ha vivido bajo Trujillo o bajo Stalin o Saddam Hussein vivían sometidos, pero en su interior todos le tenían odio, estaban rebelados contra ellos. Eso no es sumisión. La sumisión es una condición interna antes que externa, donde la esposa se supone que está siendo liderada y quiere ser liderada, donde la esposa quiere que su marido la lidere, la lleve. Es una condición distinta. Pero hoy en día lo que nosotros tenemos es un intento de dominio mutuo del uno sobre el otro. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de los efectos de esa caída. Uno de esos efectos fue el temor. Y dos de los grandes temores del hombre es temor al fracaso y temor al rechazo. Son dos temores monumentales. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Cuáles son las características de un hombre? Puede ser de una mujer también, pero estamos hablando del hombre. ¿Cuáles son las características de un hombre con temor? Entre otras, nos volvemos en ocasiones, algunos de nosotros, perfeccionistas. El perfeccionismo no es una cualidad buena, es una reacción caída. Cuando yo temo, yo me vuelvo perfeccionista. Si yo tengo temor de que estos lentes se caigan de aquí, yo lo muevo hacia el centro. Pero si yo sigo con temor, yo le pongo quizá una pared aquí, por así decirlo, un obstáculo. Pero después sigo con temor y digo, no, pero hay que ponerle uno aquí. Y como sigo atemorizado, le pongo uno aquí. Y si sigo atemorizado, le pongo otro obstáculo aquí. Y los que me ven dicen que ese hombre es un perfeccionista de adelante, mira todo lo que hace. Sí, lo que ellos no saben es que yo sigo con temor.
Yo conozco gente que tiene un seguro de salud o de vida y tiene un seguro por si acaso el primer seguro falla. Eso es un perfeccionista, pero ese perfeccionismo está motivado por temores. Nosotros reaccionamos defensivamente a la crítica. Alguien nos critica y en vez de decir, bueno, sí, es verdad, por ejemplo, qué sé yo, no debiste haber puesto eso ahí, en vez de decir, tú tienes razón, porque mira ahora lo que pasó, se cayó, se rompió y mira el reguero que se hizo. Lo que decimos, bueno, yo lo puse ahí porque no había dónde más ponerlo y total, aquí nadie hace nada. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que eso no era el lugar apropiado. Entonces lo único que yo tenía que decir es, mira, tú tienes razón. Pero no, actuamos a la defensiva. Yo quiero defender mi posición. Yo quiero probarme que estoy en lo correcto. El perfeccionista no ve nada malo en sus compulsiones, piensa que está bien. Y su valor propio él lo ve en sus resultados. Pero como perfeccionista al fin, él evita riesgo, no le gusta involucrarse. Incluso si tú llevas parejas a un lugar y la junta 10 parejas, y entre ellas dice, vamos a jugar cualquier cosa, puede ser, dígalo como pueda. Usted conoce ese juego, ¿verdad? Ok, muchos de ustedes lo conocen, dígalo como pueda. Muchas de las mujeres están dispuestas a jugar, los hombres no quieren. No, hombre, eso es para muchachos, eso está viejo, eso está pasado de moda. Pero en realidad adentro es que ellos tienen miedo de que no le va a ir bien. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta? Todo esto tiene implicaciones para la vida diaria. Cuando fracasamos, entonces tratamos de encontrar excusa porque tenemos un sentido de desaprobación de los demás con el cual no sabemos cómo vivir. Otra de las manifestaciones de mi temor, mi inseguridad, es el orgullo. Usted nunca ha encontrado una persona orgullosa que no tenga temores e inseguridades. Y nunca va a encontrar una persona con temores e inseguridades que no tenga orgullo. Y yo le digo eso no solamente porque lo he leído, no solamente porque lo he visto en el cuarto de consejería, sino porque cuando yo terminé de estudiar medicina, yo era la persona más orgullosa del mundo. De manera que yo puedo hablar de eso con propiedad. Y yo sé el origen de eso. Y sé la cura de eso también. Es tu seguridad en Dios. Yo no aprendo humildad leyendo libros. Yo aprendo cómo luce la humildad y yo aprendo cómo luce el temor o el orgullo. Yo aprendo humildad a los pies de Cristo, donde yo encuentro seguridad y mis temores se van. En otras ocasiones, el medio del fracaso me lleva a la ira y una ira reprimida. Entonces, nosotros los hombres tenemos muchos temores a pasar por circunstancias difíciles. Vamos a comparar cómo pasan las mujeres por circunstancias difíciles y cómo pasan los hombres. Cuando las mujeres pasan por circunstancias difíciles, ellas hablan con otras mujeres. Su hermana, su amiga, la esposa de un amigo o su pastor cuando están en una iglesia. Cuando los hombres pasan por dificultades, nosotros pensamos, hablamos con nosotros mismos, nos hacemos preguntas nosotros mismos y las respondemos nosotros mismos. ¿Sí o no? Cuando tú comienzas a responderte tus propias preguntas, hay peligro. Pero así somos. Todo eso tiene que ver con esta disfuncionalidad. Y cuando yo no tengo las respuestas, mis preguntas quedan sin ser contestadas. Raramente se relaja sobre esto. En Estados Unidos se relaja un poco más que aquí, porque la cultura es distinta, pero yo creo que es igual aquí porque le he oído de esposas. Raramente los hombres cuando se pierden y pierden la dirección para dónde iban, raramente se paran a preguntar. Y la esposa, pero párate y pregunta. No, no, para que yo sé para dónde voy. Pero párate y pregunta. No, 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 yo sé, ya estamos llegando, tú vas a ver, yo sé. Alguien llegó a mi casa en una ocasión 1 hora tarde, dando vuelta. Y yo le dije, fulano, ¿qué fue? ¿Te perdiste? No, no, yo no me perdí. Yo no encontraba el camino, pero yo no me perdí. Oye, no hay forma de que tú puedas admitir
Estaba perdido. Nuestro orgullo. Ese temor entonces, ese temor que yo experimento, ese temor al fracaso, temor al rechazo, hace que yo evite personas. O sea que hay alguien que me hace sentir intimidado, entonces yo llego y en vez de saludar, yo sigo para acá y saludo aquí a personas que no me intimidan. Entonces la persona que está aquí dice, Miguel sí es pesado. Si esa persona supiera que yo no soy pesado, yo lo que soy es temeroso, me condenara menos, pecara menos, tuviera más compasión de mí. Y eso es como Dios nos quiere. Ahora yo encuentro todo tipo de personas que a veces me evitan. Yo no las condeno. Están llenos de miedos, inseguridades. Yo quizá tengo penas por ellos, quizá oro por ellos, porque esa es la realidad. Cuando estamos alrededor de personas que no son como nosotros, nos sentimos ansiosos. Los dominicanos, si están alrededor de norteamericanos, se sienten ansiosos. Quizá el norteamericano alrededor de dominicanos se siente ansioso. Pero son nuestros miedos e inseguridades nada más. Quisiéramos que todo el mundo luzca como nosotros. Pero no. Nuestra timidez, muchas veces decimos, no, es que yo soy muy callado, yo siempre he sido así. Mira, mi papá era así y yo también. Puede ser, pero quizás ese es el problema. Yo simplemente soy tímido porque mis temores no me dejan hablar. Otra vez es que cuando alguien es crítico conmigo, yo no la tolero y exploto inmediatamente. Crítico constructivamente. No tiene que ser una crítica de mala intención. Y otras veces lo que trato es de impresionar. Y diferentes hombres tratamos de impresionar de diferente manera. A veces con marcas. Y nos gustan las cosas que tienen un letrerito aquí identificando las marcas. A veces es con el porte. A veces es con las palabras. A veces queremos impresionar tanto con las palabras que las palabras nos salen mal, pero es tratando de impresionar al otro. De todas las formas posibles tratamos de impresionar. Pero todo el tiempo es tratando de ganarme la aprobación del otro, porque yo tengo un miedo terrible al rechazo. Y ahí es donde nosotros, ahí donde estamos. Tomé una hora más o menos en la exposición, yo me voy a parar aquí para que los encargados del programa puedan continuar con su programa y en la segunda sesión poder continuar entonces con la exposición de esto. Pero tenemos una idea ahora de dónde nosotros comenzamos y de cómo Adán y Eva reaccionaron en el jardín del Edén y cómo eso ha continuado expandiéndose a lo largo de las generaciones. En la próxima sección lo que vamos a hacer es que vamos a revisar de nuevo, o bueno, más que de nuevo, analizar más en detalle el fenómeno de la vergüenza, el fenómeno del aislamiento que es grave en el hombre, el fenómeno del temor, voy a decir un poco más acerca del temor, y el fenómeno de la justificación. Porque yo tengo que sanarme de esto. Y la única manera que yo puedo sanar es si conozco la verdad, si me acerco a Dios y permito que Dios venga y trabaje en mi vida. Pero yo tengo que admitir estas cosas, confesar estas cosas, arrepentirme de estas cosas, comenzar a hablarle a mi esposa de estas cosas, poder ir a veces y pedir perdón. Crea mi hermano que todas esas cosas, cuando yo reviso mi historia hacia atrás, estaban en mi historia también. Y poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, la ayuda de su espíritu, Dios me ha ido ayudando a vencerlas una por una. Pero todos nosotros sufrimos de la misma cosa. Porque somos descendientes de Adán y Eva. El único que no ha sido afectado por esas cosas es el Señor Jesucristo. El resto de nosotros sufrimos de la misma.